¿Cómo duele el Perú con todo lo que está pasando? Los resultados de la marcha del 15 de octubre tiene varias aristas que revisar. Por un lado, el reciente presidente interino que tenemos se sumó al grupo de mandatarios no elegidos para la presidencia con muertos en su haber. Primero fue Merino y la lamentable muerte de Inti y Brian, jóvenes de 22 y 24 años víctimas de la represión policial y que le costaron el puesto al más breve gobernante de este siglo. Luego, Dina Boluarte, 65 muertos en su haber, entre ellos un policía, como consecuencia de la represión considerada como una de las más graves en contra de los derechos humanos, según organismos internacionales. Muertes que ahora investiga la Fiscalía, entre otros casos también graves, y que sin duda terminarán poniendo tras las rejas a quien fue la inquilina de Palacio de Gobierno más impopular de la historia. Y ahora su sucesor, José Gerí, a quien a pocos días de asumir su interino cargo ya tiene que rendir cuentas por la muerte del rapero Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, asesinado por un disparo, al parecer de un policía encubierto en la última marcha convocada por la Generación Z. Y en medio de esta desgracia, encontramos a algunos protagonistas que, desde el poder, no vislumbran ninguna solución real al problema de desgobierno y oclocracia que padece el Perú. En primer lugar tenemos a un ministro del Interior, al general Vicente Tiburcio, considerado por varios de sus pares generales como un experto en inteligencia. Sin embargo, lo sucedido durante la marcha, con el cierre de las vías de escape en las calles laterales de la avenida Bancay, demuestran lo contrario. No fue realmente inteligente lanzar bombas lacrimógenas a la parte posterior de la marcha, luego de crear todo un corredor de la muerte para el número de peruanos que se congregaron, con todo derecho, a una marcha de protesta para hacer sentir su voz y exigir una serie de medidas que de ninguna manera suenan descabelladas frente al gobierno del crimen organizado que mata a mansalva a emprendedores, comerciantes, profesores, choferes, en cualquier calle de la patria, por cupos, por ajuste de cuentas, por encargo para silenciar testigos, por deshacerse de periodistas incómodos o incluso de algunos políticos que no quieren someterse a las directivas de los titiriteros del poder tras bambalinas. En segundo lugar, tenemos al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, un personaje que, por sus propias expresiones vertidas abiertamente en diferentes medios de comunicación, lo descalifica de toda objetividad y evidencia sus prejuicios y fantasmas a los que acusa como únicos responsables de la violencia en el Perú. Para este policía con el máximo poder sobre sus uniformados, los responsables de la violencia son los que no piensan como él, los de izquierda, los comunistas, los caviares, los de la San Marcos, los que marchan, los jóvenes a los que acusa de terroristas porque se organizan para protestar. Todos ellos son los responsables para él. En todo caso, si el inteligente ministro del Interior y el presidente interino realmente quieren hacer las cosas bien, lo primero que deben hacer es retirar del cargo a Óscar Arriola por la muerte de un manifestante, por la infiltración de policías en las marchas sin la preparación adecuada o con fines subrepticios, y por el peligro que representa para la ciudadanía el tener a un jefe de la policía con estigmas ideológicos que lo apartan de su verdadera obligación de cuidar y proteger a todos los peruanos, indistintamente de su raza, creencia, religión, ideología, actividad económica, política o social, siempre y cuando actúen en el marco de la ley. Y si no es así, de proceder con profesionalismo para detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia en lugar de sacar sus armas y disparar a matar, de patear en la cabeza a un detenido ya reducido en el suelo, o de insultar, amenazar y golpear a la prensa que registra sus abusos, o de causar lesiones graves a una niña de 11 años por el impacto de una bomba lacrimógena en su cuerpo. No, general Tiburcio. La responsabilidad política en este caso le debe costar el puesto, por lo menos, al comandante general de la policía, si no al suyo también. Pero claro, el presidente interino, que no cabe en su felicidad de ostentar este demeritado puesto, se muestra sonriente, anunciando la hora para irse a dormir pasada las 11 de la noche después de una, como él mismo lo dice, larga jornada de trabajo, rodeado de una serie de autoridades aupadas a su gobierno, sin alcanzar ninguna solución real a esta crisis social y política que arrastramos hace muchos años en el Perú. Duele el Perú por todo esto, porque además las mismas autoridades, los que deben tener los oídos abiertos para escuchar al pueblo, a los jóvenes, a la generación Z y sus demandas, en lugar de abrir sus bocas para descalificar y denigrar a todo aquel que no los adula, ensalza o aplaude.
no entienden lo que está sucediendo en el Perú. Sus precarias y temporales posiciones en el poder les obnubila el pensamiento, el buen juicio y la razón. Y si actúan como si fueran Scar, el asesino de Mufasa en El Rey León, para hacerse del trono y mantenerse en el poder en alianza con las llenas y otras parias de la sociedad. Así están actuando ellos. Eso es el Perú. La escenificación de una tragedia envuelta en traiciones, envidias, saqueos, manipulaciones, crímenes y violencia estructural que se ha hecho del poder para repartirse el Perú en retazos. Los bosques y sus recursos para la tala ilegal, la selva y sus llanuras para el narcotráfico, los cerros y apus para la minería ilegal y también para aquella supuesta minería formal que lava el dinero de los cárteles de la droga. El mar y su riqueza para la pesca ilegal, la educación como negocio y como lavandería del dinero sucio, la salud como un trofeo al mejor postor bajo la mesa, la construcción para los grandes financistas de los políticos corruptos de siempre y los medios de comunicación al servicio de esta oclocracia, de este gobierno de los peores. Sí, este país es una tragedia al que Jaime Antezana describe con lucidez como un narcoestado, con narcocongresistas que desde sus curules legislan a favor del crimen, para proteger sus bienes adquiridos con la ilegalidad, para blindar a sus fiscales y jueces de cuello blanco, para amnistiar a violadores de derechos humanos, para favorecer y exonerar de impuestos a las grandes corporaciones amigas, a las AFP y bancos usureros, para legalizar los cupos con una pretendida ley para deducirlos del impuesto a la renta. A ver, díganme acaso si esto no es una tragedia. Esos parlamentarios, desde el que hoy preside la mesa directiva con su matonería, hasta aquella mujer que vocifera la cultura del odio a viva voz, sintiéndose orgullosa de ser chalaca. Duele el Perú por todo esto. Por estas razones, los jóvenes, la generación Z, han salido a protestar, a decir basta ya. Jóvenes que han despertado para hacerle frente al terror que vivimos, al miedo que sentimos, al asco que nos provocan los que tienen el poder y hacen abuso de él para su propio beneficio. Mientras que la mayoría de peruanos, más de la mitad, viven en pobreza. La tercera parte con desnutrición crónica, con más del 75% de informalidad laboral, con la peor educación de América Latina, con millones de peruanos sin acceso a alimentos seguros, sin agua de calidad, sin un sistema de transporte seguro y ordenado, sin una seguridad social ni atención médica digna. Los viejitos, condenados a la miseria, sin una pensión suficiente para vivir con dignidad, sin carreteras suficientes, y la lista de necesidades es inmensa. Por eso, los jóvenes están en las calles, por eso protestan, porque no visualizan un futuro de bienestar para ellos y para las siguientes generaciones. Y esto no es un fenómeno propio del Perú. La generación Z ya tiene un alcance global. Por ejemplo, en Marruecos. Allí, la generación Z ha conseguido que el gobierno ponga en agenda temas de migración juvenil y atención prioritaria a las crisis de los servicios públicos, sobre todo en sanidad y en educación. La generación Z en Madagascar este año derrocó al presidente Andry Rajoelina, quien terminó huyendo de su país por la presión de las protestas. Además, lograron la suspensión de la Constitución y la disolución de su Parlamento con un plazo de 18 a 24 meses para restablecer el poder civil con la ayuda o la participación de su ejército. En Serbia, los manifestantes durante meses han congregado a miles de jóvenes protestando contra la corrupción sistemática relacionada directamente con el presidente de ese país y en particular para que determine las responsabilidades de la tragedia de la caída de un techo en la estación de un tren Novi Sad que causó la muerte de 15 personas hace un año atrás. En Nepal, la generación Z provocó la caída del gobierno y de todo el gabinete de ministros, quienes huyeron de su país por la presión de los manifestantes hace un mes atrás, en septiembre, y además impulsaron el nombramiento de Sushila Kargi a cargo del gobierno de manera interina, siendo la primera mujer en la historia que asume el cargo y que ahora tiene que trabajar para atender las demandas de los jóvenes cansados de la corrupción, de la pobreza y la falta de futuro. Y sin ir muy lejos, aquí en Paraguay, cientos de jóvenes se están movilizando para hacer frente a la corrupción, la impunidad y el nepotismo, y también la injerencia del narcotráfico en el partido del gobierno de Santiago Peña, con el lema "Somos el 99.9%, no queremos corrupción". Los jóvenes y otros sectores sociales de ese país han anunciado que van a mantener la presión social hasta conseguir respuestas concretas frente a la corrupción y la impunidad. Un escenario similar se presenta en Filipinas, en Bangladesh, en Indonesia y también en Kenia. En todos estos países, al igual que en el Perú, los jóvenes se convocan y hacen un uso intensivo de las redes sociales como TikTok o Instagram. Además, recurren a símbolos culturales globales como la calavera inspirada en One Piece,
que se muestra en las banderas presentes en las marchas, que al igual que en el Perú, son además duramente reprimidos por las fuerzas del orden. Sin embargo, el uso de los medios digitales les permite mostrar la realidad de las marchas y las diversas formas de protesta que ya vienen logrando muchas cosas importantes en cada uno de sus países. Finalmente, siguiendo esta metáfora del Rey León, me atrevo a decir que la generación Z es como el retorno de Simba, que aparece para restablecer el equilibrio del poder, para confrontar los errores del pasado y hacer lo que sea necesario para corregir el rumbo de un país y encaminarlo hacia un futuro diferente, digno y libre. Es decir, recuperar la democracia que merecemos. La solución, claro, temporal al problema del Perú de hoy, es sencilla y requiere de 5 medidas inmediatas. En primer lugar, debe renunciar la mesa directiva del Congreso en su totalidad. Y debe elegirse una nueva mesa directiva sin la participación de ninguno de los partidos políticos que sabemos que están vinculados a las fechorías cometidas en los últimos meses. En segundo lugar, la nueva mesa directiva debe promover de inmediato la derogatoria de todas las leyes pro crimen que han sido aprobadas por este Congreso. En tercer lugar, el Congreso debe dar luz verde a todas las denuncias constitucionales que ha presentado la Fiscalía para investigar a todas las autoridades que han sido blindados por este Congreso nefasto. En cuarto lugar, el presidente interino debe declarar en reestructuración inmediata a la Policía Nacional y remover a toda la cúpula de esta institución. Y en quinto lugar, se debe convocar a la sociedad civil para que de la mano del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, con la presencia de organismos internacionales como veedores, trabajen para garantizar un proceso electoral limpio, transparente y sin interferencias políticas de ningún tipo. Estoy convencido que estas medidas ayudarían a pacificar el país. Sin embargo, dudo que estas medidas se cumplan por iniciativa del gobierno en el breve plazo. De lo contrario, la generación Z seguirá insistiendo en las calles, en todas las regiones del Perú, para que esto suceda tarde o temprano, porque a mi juicio es lo que necesitamos para recuperar al país de esta oclocracia y empezar a reconstruir la democracia que todos merecemos. Soy Julio Navarro y te doy las gracias por oír, respetar y compartir mi libre opinión. Cuídate mucho.